Entre el ruido del mundo, la rutina que agota y los conflictos que secan el alma, en tu hogar la vida puede volver a brotar. Te saluda Luis López y Verónica López, obreros de Ministerios Llamada Final. Bienvenido a Oasis, donde el hogar no se rinde, se riega. Cuando Dios es el centro, el hogar se transforma en manantial de vida. Muy buenos días, bendiciones a cada uno de ustedes que ya está en sintonía con nosotros el día de hoy aquí en su programa familiar Oasis, transmitido a través de Radio Sion 540 AM, la portadora de buenas nuevas en este día sábado. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de seguir con cada uno de ustedes, poder compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo, los consejos, las enseñanzas que Él dejó para que nuestras familias, que nuestras vidas estén fundamentadas de una manera sólida y que podamos permanecer bajo la voluntad de Dios. El día de hoy queremos agradecer a cada uno de ustedes por su fiel sintonía, a toda la programación de Radio Sion, y reciban un saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es una alegría, es un gozo seguir compartiendo este tiempo de enseñanza con mi amada esposa. Bendiciones, bendiciones a cada uno de ustedes. Mi nombre es Verónica López y yo soy Sion de todo corazón. En esta mañana estamos muy felices porque ayer inició nuestra confraternidad y hoy todavía usted tiene tiempo de venirse a gozar juntamente con nosotros. Comenzamos a las 12 del mediodía con juegos, con comida. Va a haber mucha armonía, mucho gozo. Todos ya estamos listos aquí en unidad para alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y seguimos mañana domingo, así que bienvenidos a cada uno de ustedes. Bueno, también le damos la cordial bienvenida a nuestro amado hermano que nos acompaña el día de hoy una vez más aquí en Cabina de Controles. Así es, hermano y amigo Andrés Chan, y yo soy Sion de todo corazón. Buenos días, hermanos. Amén. Bendiciones. Mi nombre es Luis López y es un privilegio para mí seguir con cada uno de ustedes en este programa familiar Oasis. Bueno, como decía mi esposa, queremos recordarles que estamos en nuestra confraternidad. Dio inicio el día de ayer. Hoy a las 12 del mediodía estaremos en un tiempo de coinonía. Venga, es un tiempo muy especial. Y después de las 3 de la tarde estaremos en nuestro servicio, y recuerde que finaliza el día de mañana esta confraternidad. Vienen hermanos de diferentes ciudades, de algunos diferentes países. Así que es un tiempo de compartir. Están todos cordialmente invitados. Esta actividad es aquí en la ciudad de Downey. Ministerios Llamada Final Downey. Bueno, el día de hoy queremos compartir con ustedes un tema que lo hemos titulado La Unidad. Y para iniciar, yo quiero dar una definición de lo que es la unidad. Ahora, en estos días que estamos de confraternidad, un tiempo donde estaremos conociendo muchos hermanos nuevos en la fe, hermanos que posiblemente nunca han llegado a las instalaciones de Llamada Final Downey, pero que en esta actividad tendremos el privilegio de poder compartir y de poder conocerlos. Y entonces, la unidad dice que es la acción de permanecer juntos, pero en armonía, con una misma meta y con un mismo sentir. Es decir, que la unidad implica elementos muy importantes. No es solamente que estemos juntos, pero es necesario la armonía, es decir, estar en un mismo sentir, con una misma meta, con una misma finalidad. Y en este caso, lo que queremos hacer es que cuando nos reunimos, la palabra dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y uno de los propósitos de la unidad es que vengamos con esta mentalidad, con ese propósito de exaltar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Dice que la unidad también, dice que evita la división, la alteración, la fragmentación y la destrucción. Mire qué necesaria es la unidad en nosotros, tanto como pueblo de Dios y como sociedad. Es importante que nosotros le pidamos al Señor vivir en la unidad de Dios.
Entonces, el día de hoy queremos hablar con ustedes sobre 3 preguntas importantes sobre lo que es la unidad. Primero, ¿cuál es el fundamento principal de la unidad? Segundo, ¿cómo se manifiesta la unidad? Y tercero, ¿a qué nos lleva la unidad? Entonces, el día de hoy queremos iniciar a hablar sobre el fundamento principal de la unidad. ¿Cuál es ese cimiento necesario para vivir en la unidad que Dios quiere que nosotros desarrollemos, tanto como pueblo de Dios, como hermanos, como familia? En la carta de segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Vemos en este versículo que el apóstol Pablo habla a las iglesias en Corinto y dice que la gracia del Señor Jesucristo, aquí vemos al Hijo, el amor de Dios, Dios el Padre, y la participación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que fue enviado después que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, dice, estén con todos ustedes. El fundamento importante para que haya una verdadera unidad, la unidad que Dios quiere, es que tengamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nuestra vida. Es decir, que si no tenemos a este Dios trino en nuestra vida, va a ser imposible que podamos vivir en la unidad que Dios quiere. Entonces vemos que el fundamento principal para que podamos vivir en la unidad, en la verdadera unidad que las Escrituras nos enseña, es necesario que el ejemplo de la unidad, ¿verdad?, que vemos aquí, es decir, un Dios en 3 personas, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que puedan reposar, que puedan estar en nuestro corazón. Entonces, si Dios Padre y si nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo no reposa en nosotros, va a ser muy difícil que vivamos bajo la unidad. Es imposible que la unidad de Dios, la unidad que Dios quiere que nosotros tengamos como pueblo, la podamos alcanzar. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20 al 22 dice: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, dice en el versículo 22. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo y está diciendo que la unidad, a través de vivir bajo la unidad, usted y yo dice que vamos a dar a conocer que nuestro Señor Jesucristo fue enviado por el Padre. Es necesario que a través de nuestra conducta, a través de nuestro diario vivir, a través de vivir en unidad, usted y yo tenemos esa facilidad que nuestro Señor Jesucristo dice que podemos dar a conocer que nuestro Señor Jesucristo fue enviado por el Padre. Esto lo dijo Jesús aquí en este capítulo 17 del libro de Juan. Qué tan importante, qué tan necesaria es la unidad en el pueblo de Dios. Creo que cuando vivimos, cuando alcanzamos, nos esforzamos en vivir en la verdadera unidad de Dios, nuestro proceder debe ser y tiene que ser de una manera diferente, a tal grado que nosotros vamos a dar a conocer que realmente nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, que fue enviado por el Padre. Y dice en el Salmo capítulo 127:1: Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Es decir, que si nuestro Señor Jesucristo no está en nuestra vida, en nuestras familias, dice que todo lo que hagamos, por eso dice aquí, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo debe ser el fundamento sólido, el fundamento importante para poder vivir en la unidad que la Escritura nos enseña.
Amén, gloria a Dios. Entonces aquí vemos claramente que nuestro fundamento es nuestro Señor Jesucristo, Amén. ¿verdad? Fíjese que la palabra dice en primera de Juan 5, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Así que el fundamento principal para que nosotros tengamos unidad es nuestro Señor Jesucristo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, pero podemos ver claramente aquí, mire, cuando leía a mi esposo, me encanta esta palabra en San Juan 17, porque el Señor Jesucristo dijo, mas ruego. Él estaba orando para que todos seamos uno. Entonces, Él quiere que nosotros tengamos esa unidad en el Espíritu. Él estaba orando al Padre para que todos seamos uno, así como Padre, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos estén unidos. Mire la oración del Hijo, ¿verdad? Que nosotros seamos uno. Filipenses dice que seamos del mismo sentir, conservando el mismo amor. Imagínense, otro fundamento es el amor de Dios en nuestros corazones. Tiene que ser el amor de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el vínculo, ¿verdad? También de la unidad, porque muchos podemos estar, ahí hay un grupo, están unidos, pero podemos estar con diferente pensamiento, con diferentes deseos, ¿verdad? No tener el mismo sentir. Entonces, primera de Pedro nos insta a que todos tengamos un mismo sentir, que seamos compasivos, amándonos Fraternalmente. fraternalmente, misericordiosos y amigables. Entonces, mire qué lindo. Aquí el fundamento de nuestra unidad es nuestro Señor Jesucristo, porque Él está unido al Padre y al Espíritu Santo, y ellos mismos son una sola persona. Entonces, así quiere. Él dice, ruego, oro para que todos ellos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno, para que el Padre habite en nosotros, así como nuestro Señor Jesucristo habita en nosotros, porque como decía, podemos ver a un grupo de personas, ¿verdad? Y uno dice, ay, ellos están unidos, pero tal vez con un diferente sentir, tal vez sin amor, tal vez en contiendas, tal vez en problemas, ¿verdad? Pero aquí el Señor nos insta a que tengamos el mismo sentir. Entonces, nos damos cuenta a través de la Escritura que de la misma manera como nuestro Señor Jesucristo nos enseña y dice, así como el Padre y yo somos uno, ustedes tienen que ser uno. La voluntad de Dios, el Padre, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo es que cada uno de nosotros anhelemos vivir en unidad. La verdad es que yo creo que cuando Dios permite que podamos alcanzar ese nivel, porque es un crecimiento, es un proceso que nosotros como hijos de Dios vamos a desarrollar, pero cuando usted y yo alcanzamos esa unidad de Dios verdaderamente, vamos a ser personas diferentes. Nuestros hogares van a ser diferentes. Nosotros como hermanos en la fe vamos a ser diferentes. Aún en nuestro trabajo vamos a ser diferentes. Nuestra manera de tratar a los demás va a ser completamente diferente. Y ese es el siguiente punto que queremos hablar con ustedes el día de hoy. ¿Cómo se manifiesta la unidad? Entonces, vimos que el fundamento principal de la unidad es tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Si lo tenemos, vamos a poder alcanzar esa unidad. ¿Por qué? Porque a través de sus enseñanzas, a través del ejemplo que Él nos dejó, nos vamos a dar cuenta que la voluntad de Dios es que anhelemos y que vivamos en la unidad de Dios. Ahora entonces, la segunda pregunta es, ¿cómo se manifiesta la unidad? Quiero leer con ustedes en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 2 al 4. Aquí hay aspectos tan importantes. Los hemos compartido tal vez en algunas enseñanzas anteriores, pero hoy quiero hablar un poquito cómo se manifiesta la unidad según Efesios capítulo 4, versículo 2 al 4. Dice aquí, Efesios capítulo 4, versículo 2 al 4.
Sean humildes y amables. Tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. El primer aspecto que yo veo aquí conforme Efesios capítulo 4, versículo 2, es que una de las evidencias, una de las características de manifestar la unidad es que seamos humildes. Ahora, ¿qué es ser humilde? Ser humilde será que es una persona pobre, es una persona que no tiene Débil, ropa de vestir. Ujú. No, que una persona humilde es aquel que reconoce que necesita de Dios. La persona humilde es aquel que reconoce que tiene cosas que cambiar. Amén. Eso es ser una persona humilde. Entonces, cuando nosotros reconocemos que necesitamos de Dios, ahí Dios comienza a intervenir y cambia todo aquello que necesita ser cambiado. Uno de los pasajes que viene a mi mente sobre esta tremenda realidad de ser humilde es cuando llegan aquellos dos hombres al templo. Dice la Escritura que un hombre llega con mucho orgullo en su corazón y dice: yo no soy como el otro que está aquí. Yo ayudo a los pobres, yo voy al templo, yo doy mis diezmos, y todo comenzó a hablar de una manera arrogante. Sin embargo, dice que aquel cobrador de impuestos, dice que dijo: Señor, yo no soy digno ni levantar mis ojos, perdóname, soy un pecador. Y Jesucristo en esta enseñanza dice: ¿quién creen ustedes que regresó justificado a su casa? Aquel hombre que reconoció que necesitaba la intervención de Dios en su corazón. Entonces, el ser humilde representa reconocer, así como ese hombre que tenía tantas faltas, cuando usted y yo venimos delante de Dios y reconocemos nuestra condición, reconocemos que le fallamos, que hay cosas que cambiar, es ahí cuando Dios comienza a intervenir, la mano divina de Dios comienza a tratar y a cambiar aquellas cosas para que podamos alcanzar la unidad que Dios quiere. Entonces, una de las maneras de cómo se manifiesta la unidad es siendo humildes, pero también sigue diciendo en el versículo 2 que seamos amables. ¿Sabe que la amabilidad representa la manera de cómo usted y yo tratamos a los demás? Muchas veces, cuando recibimos maltrato de alguien, puede ser que nosotros estamos cosechando lo que nosotros sembramos. La palabra nos dice: trata a los demás como tú quieras que los demás te traten. La amabilidad es una manifestación que estamos en ese proceso, en ese alcance de poder vivir en la unidad de Dios. Entonces, aquí nos dice claramente que la amabilidad es una manifestación de estar tratando de vivir en la unidad de Dios. ¿Por qué? Cuando yo soy amable, estoy manifestando la amabilidad de Cristo hacia los demás. De la misma manera como Él tuvo misericordia de mí, yo voy a tener misericordia por los demás. Entonces, a través de la amabilidad, estamos representando que estamos alcanzando ese deseo de poder vivir bajo la unidad de Dios. Y dicen también: tengan paciencia. ¿Sabe que una de las cosas que creo que a todos nos falta y necesitamos cada día crecer es en la paciencia? Muchas veces somos muy impacientes en todo somos muy impacientes, pero a través de la paciencia Dios nos enseña tantas cosas. Muchas veces queremos las cosas a nuestro tiempo, a nuestra manera, y Dios nos enseña: espérate un momentito, va a llegar, pero muchas veces queremos todas las cosas al rayo, como decimos. Entonces, a través de la paciencia estamos manifestando también poder llegar a esa experiencia de poder vivir en la unidad que Dios quiere. Y dice también aquí en el versículo 2 de Efesios capítulo 4: y sopórtense unos a otros con amor. Creo que cada uno de nosotros tenemos un carácter, nuestra manera de ser. Alguien dijo una vez que no somos moneditas de oro para caerle bien a todos, pero la palabra nos enseña que debemos soportarnos tal y como somos.
muchas veces no es fácil. Cuesta, pero la palabra nos enseña que debemos soportarnos con amor. Entonces creo que una de las claves para poder reconocer las buenas cualidades de los demás y los defectos también de los demás y de nuestros defectos también es que necesitamos ese elemento tan necesario de parte de Dios en nuestro corazón, el cual es el amor. Entonces, a través del amor vamos a poder soportarnos los unos a los otros. Pero también dice aquí en el versículo 3, procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. En el versículo 3, entonces, entendemos que la unidad que usted y yo anhelamos, si usted anhela vivir en la verdadera unidad, recuerde que no es una unidad que nace del corazón humano, sino que proviene de Dios. Entonces, aquí veo esta realidad tan importante de lo que es la unidad. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Entonces, otra manifestación de lo que es la unidad, según Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 18, nos dice que reconociendo que Dios es el que levanta y capacita a nuestros hermanos con la finalidad que el cuerpo de Cristo sea edificado, dice que el cuerpo de Cristo sea edificado para la obra de Dios. Entonces, otra manera de cómo nosotros manifestamos la unidad es que usted y yo reconozcamos que Dios levanta y Dios capacita a nuestros hermanos como Él quiere. Porque recordemos que muchas veces nosotros, puede que surja en nosotros la rivalidad, los celos de decir, ¿y por qué Él está haciendo? Y yo no estoy haciendo eso. Yo tengo más tiempo en la obra y yo no lo estoy realizando. Él es nuevo. Cuando entendemos que Dios es el que coloca los miembros, como dice, ¿verdad? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. El reconocer que Dios es el que capacita, el que levanta a los demás, eso nos va a permitir poder vivir en la unidad de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros quizá como que no estamos conformes. Dice, yo tengo tantos años en el ministerio, en este lugar, ¿y por qué el otro está realizándolo? Es que Dios es el que lo puso, lo plantó y lo capacitó. Reconociendo la capacidad, reconociendo el trabajo de los demás hermanos, estamos entendiendo realmente que eso nos va a permitir vivir en la unidad. Y otro punto muy importante también que leo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4 al 5, es que a través de manifestar nuestros frutos, nosotros también vamos a darnos cuenta que eso es manifestar la unidad de Dios en nuestra vida. Pero este punto yo lo voy a compartir con ustedes después que regresemos de una corta pausa. El día de hoy estamos hablando sobre la unidad. Regresamos después de un corto comercial. Bendiciones. Bendiciones a cada uno de ustedes que siguen en sintonía con nosotros el día de hoy aquí en su programa familiar Oasis a través de Radio Sion 540 AM. El día de hoy queremos agradecer a cada uno de ustedes por su fiel sintonía a nuestra programación. El día de hoy estamos hablando sobre el tema de la unidad. En el segmento anterior veíamos algunas manifestaciones de cómo nosotros nos damos cuenta que estamos alcanzando esa unidad. Y una de las formas como nosotros leíamos en el libro de Efesios capítulo 4, del versículo 2 al 4, dice que a través de la humildad, de la amabilidad, de la paciencia, de soportarnos con amor y viviendo en paz con todos. Es decir, que cuando nosotros vemos esta tremenda realidad de ser amables, de ser humildes,
Decíamos que el ser humilde representa reconocer que necesitamos de Dios, la manera como nos comportamos hacia los demás, cómo tratamos hacia los demás y anhelando de vivir en paz con todos. Estamos manifestando la unidad que Dios quiere que nosotros eh, manifestemos, ¿verdad?, hacia los demás. Y también otra manera de cómo les compartí en el libro de Primera de Corintios capítulo 12, versículo 18, es que reconociendo que Dios es el que levanta y capacita a nuestros hermanos con la finalidad que el cuerpo de Cristo sea edificado en la obra de Dios. Es decir, que la otra manera que nosotros nos damos cuenta que estamos alcanzando la unidad de Dios es que cuando reconocemos que Dios es el que pone, Dios es el que quita, Dios es el que capacita. Muchas veces en nosotros hay muchos celos cuando vemos que hay hermanos que Dios los comienza a levantar. Y sin entender que todos en el cuerpo de Cristo tenemos una función y Dios es el que pone, Dios es el que levanta, Dios es el que capacita. Pero el último punto que quería compartir en el final de ustedes es que veía que a través de nuestros frutos, ese es uno de los puntos muy importantes también, pero antes de continuar en este tema, vamos a saludar a cada uno de ustedes que se une con nosotros el día de hoy a través del Facebook. Amén, amén. Bendecimos a todos aquellos que están a través del Facebook. Gracias por su amable sintonía. Y también queremos felicitar a todos los cumpleañeros de este mes de abril. Tenemos muchos que cumplieron años. Está mi hermana Betsy y también mi hermana Xiomara García y pues muchos hermanos que están cumpliendo años este mes de abril. Bendecimos sus vidas y también le recordamos que estamos en el segundo día de confraternidad. 2026. Para que juntos, ¿verdad?, nos gocemos, así como estamos hablando de la unidad, que haya armonía, que haya gozo, que haya paz, que tengamos el mismo sentir. Amén. En el segmento anterior, mi esposo estaba hablando en el segundo punto de cómo se manifiesta la unidad y él estaba leyendo en Efesios capítulo 4, versos del 2 al 3. En la traducción lenguaje actual, mire cómo dice: sean humildes, amables, pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Pero a mí me llama la atención este pasaje donde dice: hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Mire, otro fundamento grandísimo que veo aquí es la paz que tenemos que tener. Dice: hagan todo lo posible por vivir en paz. Entonces, mirando estos pasajes, este verso nos recuerda que la unidad requiere paz. La paz viene de ser tolerantes, pacientes con mi hermano, ¿verdad? Por eso, donde hay amor, va a haber paciencia, va a haber paz, vamos a poder entender a mi hermano, vamos a poder escuchar, ¿verdad? Porque no todos tenemos un mismo pensamiento, ¿verdad? Todos tenemos diferentes ideas, pero vamos a respetar la idea de mi hermano, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar la paz para el beneficio del cuerpo de Cristo. Fíjese cómo dice Filipenses capítulo 2, mire. También en la versión en lenguaje actual dice: les pido que vivan en armonía, y que se amen los unos a los otros. Así me harán muy feliz. Dice: pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas y no hagan nada por orgullo o solo por pelea. Mire qué tremendo. Entonces aquí, mire, puedo ver claramente que la paz es un ingrediente esencial para que haya unidad. Fíjese que yo veía un pasaje claro aquí en la palabra, en Génesis 13. Ahí encontramos, ¿verdad? Ahí encontramos a Abraham, cuando dice que Abraham, ¿verdad?, Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y él se fue, ¿verdad?, a una ciudad que no conocía, pero él se lleva
a su sobrino Lot, ¿verdad? Ahí lo iba acompañando Lot. Pero mire qué dice en Génesis 13, que Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. O sea, que era un hombre bien próspero, ¿verdad? Y también Lot dice que tenía muchas ovejas, vacas, tiendas. Los dos eran unas personas muy prosperadas. Pero mire que dice en el verso 6, dice, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. O sea que ellos estaban juntos. Pero mire, ya la tierra se había hecho poca para todas las pertenencias que ellos tenían, pues sus posesiones eran muchas, dice, y ya no podían morar en el mismo lugar. Pero mire, aquí pasó algo. Empezó a haber contienda entre los pastores del ganado de Lot y de Abraham. Empezaron a pelearse, habían discusiones, pero a mí me llama la atención, mire, ellos estaban juntos, pero aquí a esta tierra ya no los podía soportar juntos, ¿verdad? Porque podemos estar muchos en un lugar, pero peleados, sin armonía, sin paz, no, a eso no nos ha llamado el Señor. Entonces, mire que sigue leyendo esto aquí. Entonces, Abraham ve la situación y entonces le dijo a Lot, no haya altercado entre nosotros, le dijo, ni entre tus pastores, ni entre los míos. Aquí le dice, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. O sea que él le dio a escoger. Tú escoge. Pero a mí me deja una gran lección de Abraham. Prefirió su paz, prefirió buscar la unidad, pero aquella unidad que nos lleva a la paz, a la armonía, que nos lleva a vivir sin problemas, sin pleitos, con gozo, porque podemos estar en un grupo como hoy que estamos aquí celebrando, ¿verdad? Esta confraternidad. Hay mucha gente que hubo ayer y que va a haber ahora y que estamos esperando. Mucha gente, ¿verdad? Hay mucha gente que está congregada. Pero tenemos que tener armonía, tenemos que tener paz, tenemos que tener gozo, tenemos que trabajar la paz en bienestar del cuerpo de Cristo. Otra manera también que veo yo, bueno, eso es muy importante, por eso la palabra del Señor nos enseña. El apóstol Pablo dice que si es posible, vivamos en paz con todos, no solamente con los hermanos en Cristo, sino con aquellos que aún no han llegado a los pies de Cristo. Entonces creo que la paz es una manifestación de aquel que anhela vivir en unidad. Pero en el Evangelio de Juan capítulo 15, como les dije hace unos minutitos, también quiero cerrar este punto con Juan capítulo 15, versículo 4 y 5. Aquí encuentro otra manera de cómo manifestamos la unidad espiritual, la unidad de Dios en nuestra vida. Juan capítulo 15, versículo 4 y 5 dice, sigan unidos a mí. Aquí está hablando Cristo. Como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Versículo 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Entonces, una de las manifestaciones que yo veo conforme Juan capítulo 15, versículo 4 y 5, es que usted y yo vamos a tener que dar frutos. Estamos obligados, tenemos que manifestar los frutos del Espíritu Santo. Es una evidencia que cuando usted y yo manifestamos, si estamos unidos a Cristo, tenemos que dar fruto, porque eso fue lo que dijo el Señor. Si la rama se mantiene pegada a la vid, la cual es Cristo Jesús, entonces dice, vamos a dar mucho fruto. Entonces, otra evidencia de aquel que está anhelando, que vive en la unidad, es que tiene que manifestar los frutos del Espíritu Santo. Ya para entrar a la tercera pregunta que queremos compartir con ustedes sobre lo que es la unidad. La tercera pregunta dice, ¿a qué nos lleva la unidad? Es decir, si usted y yo
tenemos el fundamento, el cual es Cristo Jesús. Amamos a Dios con todo nuestro corazón y somos guiados por el Espíritu Santo, por Dios el Padre, Cristo que lo reconocemos como nuestro Señor y el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Entonces, van a haber evidencias de aquel que está viviendo en unidad, ¿verdad? Ahora, la tercera, ¿qué vamos a conseguir? ¿A qué nos va a llevar la unidad? Entonces quiero comenzar a leer con usted en el Salmo capítulo 133, del versículo 1 a 3. Es un salmo bastante conocido, creo que todos lo sabemos hasta de memoria, pero dice Salmo 133, versículo 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, algo que nosotros vamos a poder conseguir, a lo que nos va a llevar la unidad, es que la unidad nos conduce a que la presencia de Dios habite entre nosotros. Es decir, que Dios no va a habitar en un pueblo que no está en unidad. Dios no puede habitar en un lugar donde hay conflictos. Dice, sino que Él quiere que disfrutemos y recibamos de sus bendiciones. Y esto dice que también las visitaciones, las bendiciones de Dios nos va a conducir a la vida eterna, la cual es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una de las tremendas bendiciones que tenemos cuando nos esforzamos en vivir bajo la unidad de Dios es que vamos a poder disfrutar de la presencia de Dios, porque claro, dice en el versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero en el final, en el versículo 3 dice, pero estando ahí en armonía, es cuando Dios va a enviar su bendición. Es decir, que si no hay armonía entre nosotros, la bendición no va a llegar. Entonces, para poder disfrutar de la bendición, de la presencia de Dios en nuestras vidas, es necesario que estemos en armonía, que estemos en un mismo sentir. Porque puede que estemos juntos, pero yo estoy pensando en algo diferente. Mi mentalidad, mi meta es algo diferente. Pero estar en armonía representa estar numéricamente juntos, pero con un mismo propósito de decir, Señor, yo quiero agradarte. Yo vine a glorificarte, yo vine a exaltarte. Este tiempo es para ti. Me dispongo con mis hermanos que juntamente bendigamos tu nombre. Entonces, cuando estamos reunidos en armonía, ahí es entonces cuando Dios envía su bendición y envía, dice, la vida eterna, la cual es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una de las cosas que yo veo muy importantes que nos va a conllevar la unidad es que la presencia de Dios va a estar en medio de nosotros. Y yo creo que la presencia de Dios creo que es lo más importante, lo vital en el ser humano, anhelar que la presencia de Dios esté con ellos. Pero en el libro de Génesis, capítulo 11, encuentro también otra de a qué nos va a llevar la unidad. Génesis capítulo 11, vemos aquel pasaje cuando dice que aquella generación le construyó la Torre de Babel. Era un pueblo tan unido que dice la Escritura que cuando Dios vio la manera como ese pueblo estaba construyendo esa torre, aunque dice que la finalidad era mala, pero esa generación, ese pueblo, estaba trabajando con una misma finalidad en que Dios dijo estas palabras. Génesis capítulo 11, versículo 6 dice, entonces el Señor dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Conforme a las palabras de Dios referente a esta generación de Génesis 11, me doy cuenta que la unidad nos va a llevar a poder alcanzar nuestras metas. Este día yo pregunto, ¿cuáles son nuestras metas en la obra de Dios? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos alcanzar? Pero sabe que la manera como lo vamos a alcanzar es a través de la unidad. Este pueblo se reunió, la finalidad dice que ellos querían ser famosos.
algo que no es bueno, dice la palabra claramente, y que también ellos querían evitar ser esparcidos. La finalidad era mala, pero la manera como este pueblo, como esta generación estaba desarrollando su trabajo, era de una manera fantástica. Era un pueblo bastante unido que le llamó la atención a Dios la manera como ellos trabajaban. Entonces Dios declaró estas palabras y dijo claramente, si este pueblo sigue trabajando de esta manera, ellos van a alcanzar todo lo que se propongan. El día de hoy, yo no sé cuál sea nuestra meta, cuál sea el deseo de nuestro trabajo en la obra de Dios. Pero si queremos alcanzar cualquier plan, cualquier propósito de trabajo que tengamos en la obra de Dios, una de las claves importantes es que debemos trabajar en unidad. Cuando usted y yo trabajamos en unidad, el trabajo va a ser más fácil y vamos a poder finalizarlo. Pero otro punto muy importante también que veo yo aquí, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 23 dice, Jesucristo está hablando. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La unidad nos llevará a desarrollar una vida conforme a la voluntad de Dios a través de nuestro proceder. Daremos a conocer que Dios envió a su Hijo Jesucristo y que de la misma forma que Cristo fue amado, Dios también nos ama a nosotros. Entonces, otra evidencia de lo que alcanzamos nosotros a través de la unidad es que nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos tiene que ser diferente y a través de nuestro proceder, usted y yo vamos a manifestar a ese Cristo que ha transformado nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Fíjate qué lindo dar ese testimonio de amor, porque Jesucristo dijo, Señor, un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Amén. También os améis ustedes, que nos amemos unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Entonces, mire, ese mandamiento nuevo que Él nos ha dado, que nos amemos los unos a los otros. Pero ¿cómo vamos a demostrar el amor al prójimo? La unidad entre el creyente va a demostrar al mundo que somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces nos trae bendición. La unidad nos va a traer bendición. En Eclesiastés 4 dice, mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Dice, pero ay de aquel que cae solo, no hay un segundo que lo levante. Imagínese qué bendición cuando usted y yo, ¿verdad? Tal vez pues estamos en este cuerpo, ¿verdad? Que fallido, que muchas de las veces cometemos errores, ¿verdad? Cometemos que caemos, pero hay alguien que nos levanta, tal vez en oración, que nos extiende una mano, que nos ayuda a seguir adelante. Mire cómo esos 4 hombres se ponen de acuerdo para levantar a ese paralítico y llevarlo con el Señor Jesucristo, demostrando ese testimonio de amor, ¿verdad? Entonces, eso vamos a hacer nosotros cuando estemos en unidad, cuando veamos la necesidad de nuestro hermano, cuando miremos que no solo estamos nosotros en este mundo, al contrario, vamos a demostrar el amor de Dios a través de nuestro testimonio. Entonces toda la gente va a ver que nosotros tenemos amor, que nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dijo, un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros. ¿Pero cómo? Como Él nos ha amado. Esta mañana entonces queremos finalizar haciendo un pequeño resumen. La unidad es la acción de permanecer juntos, pero en armonía, con una misma meta y con un mismo sentir. Es decir, no podemos estar unidos con mentalidad diferentes. Tenemos que estar reunidos con una misma visión. El fundamento principal de la unidad sabemos que es amar a Dios, tener a Dios en nuestro corazón, reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor y ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo manifestamos la unidad? A través de la humildad, de la amabilidad, de la paciencia, de soportarnos los unos a los otros con amor.
También reconociendo que Dios es el que levanta y capacita a nuestros hermanos con la finalidad que el cuerpo de Cristo sea edificado en la obra de Dios. Y también a través de dar nuestros frutos, manifestar los frutos del Espíritu. Y aquí, ¿a qué nos lleva la unidad? La unidad nos conduce a que la presencia de Dios habite entre nosotros, que recibamos y disfrutemos de las bendiciones de nuestro Dios. Pero también la unidad nos va a permitir poder alcanzar nuestras metas. Todo lo que nos tracemos a través de la unidad lo vamos a alcanzar. Y también a través de la unidad usted y yo vamos a manifestar la voluntad de Dios, lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros a través de nuestro proceder. Esta mañana vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir en su unidad. Amén, Padre bueno, Sí, gracias Señor. te damos, Padre Santo, por Gracias. tu palabra que nos enseña, papito Señor. lindo, que a través del Gracias, amor, Padre. a través de tenerte a ti como nuestro Sí, Señor, fundamento, así es, vamos a ser unidos, va a haber unidad en medio nuestro, Así es. Padre. Gracias, papito lindo, porque el deseo tuyo, Sí, Señor. Padre, es que Sí, nosotros vivamos en unidad, que seamos uno Así como tú es, y el Padre. Padre Sí, Señor. son uno. En esta mañana, gracias te damos, tú eres bueno, Sí, misericordioso. Gracias por tu amor, gracias porque Amén, tú eres así el es, Señor. mayor ejemplo de unidad, papito lindo. En esta mañana te damos la gloria y la honra a ti, Señor Jesucristo. Gracias. Amén. En el nombre de Jesús, amén y amén. El día de hoy les recordamos hoy a las 12 en nuestra confraternidad y mañana a las 9:15 finaliza nuestra confraternidad. Están todos cordialmente invitados y agradecemos a cada uno de ustedes por su fiel sintonía el día de hoy y declaramos en el nombre de Cristo Jesús un día de bendición. Este ha sido su programa familiar Oasis. Bendiciones y hasta la próxima semana. Entre el ruido del mundo, la rutina que agota y los conflictos que secan el alma, seguimos creyendo que la vida puede volver a brotar. Gracias por acompañarnos en Oasis. Donde el hogar no se rinde. Se riega. Y cuando Dios está en el centro, el hogar se transforma en un manantial de vida. Hasta nuestro próximo Oasis.